Como ingeniero pienso mucho en esa pregunta. ¿Qué tan buenos son los ingenieros para aprender idiomas? Y es que existe un pensamiento colectivo sobre los ingenieros. Muchas personas piensan que los ingenieros son algo como esto. Un ingeniero es una persona que busca soluciones prácticas. No es necesario que sea una solución perfecta, simplemente una solución buena, pero que funcione. Entonces, cuando un ingeniero aplica eso a un contexto de aprender idiomas, pienso que se concentra mucho en la comunicación, más que en la perfección. Existe un ingeniero eléctrico muy famoso en el contexto de aprendizaje de idiomas. Su nombre es Benny Lewis. Él tiene una página muy famosa en la web llamada Fluent in 3 Months, en donde él afirma que es posible aprender cualquier idioma en 3 meses solamente con output, que significa solamente hablando. Si hablas todos los días durante 3 meses, podrías aprender el idioma. Benny usa sus habilidades de ingeniería y entonces explica su punto con una gráfica. Entonces hace una gráfica de tiempo versus nivel de preparación. En otras palabras, ¿cuánto tiempo es necesario practicar, por ejemplo, español para estar listo y hablarlo? Dentro de la gráfica, Benny explica qué es una asíntota. Y una asíntota es una línea que nunca va a tocar a otra. Y entonces esa es la línea que representa el nivel en el que un estudiante está listo para hablar un idioma extranjero. La línea roja de esta gráfica significa en dónde están las escuelas tradicionales o el objetivo de las escuelas tradicionales. Entonces, tú necesitas tener una gramática y un vocabulario determinado para estar listo y poder hablar. La línea azul es en donde está Benny o es lo que quiere representar Benny. En su blog, Benny dice que todo sistema necesita feedback. ¿Y esto qué quiere decir? Que si una persona está aprendiendo español y quiere aprender pues más rápido, necesita recibir un feedback, una retroalimentación. Pero él no habla de una retroalimentación de libros de gramática, por ejemplo, hacer ejercicios escritos de libros de gramática. Él no habla de eso. Él habla de una retroalimentación basada en personas. Para Benny, el solo hecho de hablar con otras personas te da motivación y te da una sensación pues que estás usando el idioma en un contexto real, y eso es lo que te mantiene aprendiendo, eso es lo que te da toda esa energía para continuar con tu proceso de aprender un idioma. En otro fragmento de su blog, Benny Lewis habla de otros métodos de aprendizaje. Y en la comunidad de estudiantes de idiomas, pues existen dos facciones: los que están de acuerdo con el input, o los que apoyan más el input, que significa recibir mucha información para aprender un idioma, por ejemplo, escuchar, o leer. Y otra facción que habla del output, que significa reproducir el idioma. Puede ser hablar y hablar. Benny defiende su punto. Benny dice que para aprender un idioma es necesario mucho output. Significa es necesario hablar mucho. Y pues hay personas que están en contra de él, pero él defiende su punto, incluso hace una gráfica en donde lo explica mejor. Y entonces un sistema que solo recibe input no es suficiente, necesita output. Personalmente necesito entender más el punto de Benny. Sin embargo, me llama la atención el punto de vista que Benny tiene cuando habla sobre aprender una lengua extranjera. Él tiene un punto de vista de ingeniero. También podríamos hablar de los programadores. He tenido varios estudiantes programadores que son expertos pues, en su área técnica, y es interesante porque cuando tú comparas los lenguajes de programación con los idiomas humanos, no es lo mismo, pero existen varias similitudes. Por ejemplo, hay patrones, hay elementos que se repiten, y entonces cuando una persona aprende un idioma, hay cosas que se repiten. Aprender un idioma es aprender un canal de comunicación diferente. Y eso es lo que me gusta mucho de este proceso, porque tú aprendes a comunicarte de otra manera. No solo es la gramática o el vocabulario, sino aprendes gestos, aprendes formas de comportarse, de expresarse,
que es lo que me parece fascinante. En el pasado, cuando estaba aprendiendo inglés, intentaba ser una persona muy perfeccionista y creo que eso limitó mucho mi progreso. Creo que fue más difícil aprender inglés por ese motivo. En el presente, cuando hablo inglés, ya no me importa tanto si cometo errores porque entiendo que los errores son parte del proceso. Y en el presente, cuando yo pienso en aprender un idioma, lo hago para poder conectarme pues con otras personas y pues desde el punto de vista de un ingeniero, yo pienso que aprender un idioma es una herramienta para conectar con el cerebro de otra persona y entender sus creencias, sus pensamientos, sus emociones y su forma de expresión. Para terminar, quiero dejarte una pregunta. ¿Qué profesión tienes y cómo usas esa profesión para aprender un idioma? Por favor, escríbelo en la sección de comentarios. Hasta luego.